Buenas tardes, yo les voy a hablar de la evaluación del patrón de conducta y su relación con el nivel de ansiedad en estudiantes universitarios. Primeramente, es de gran importancia la evaluación del patrón de conducta y su relación con el nivel de ansiedad en estudiantes, ya que hoy en día la ansiedad es un problema que se está presentando con más frecuencia debido a la pandemia, a los estudios en línea, graduaciones, etc. Por lo que es pertinente evaluar la relación que tienen las personas que están padeciendo altos niveles de ansiedad con su patrón conductual, ya que en la revisión de estudios y artículos realizados de ansiedad no se encuentra variedad de estudios que hayan evaluado estas variables. Los estudios realizados de ansiedad han detectado que uno de los ambientes que desencadenan más respuestas de ansiedad es el ambiente escolar, sobre todo el universitario, por lo que implica para la vida futura del individuo. Por ello, el presente trabajo se enfoca en la evaluación de la ansiedad en jóvenes universitarios, debido a que las investigaciones plantean una alta prevalencia de ansiedad en esta población. Nuestra pregunta de investigación es cómo se relaciona el nivel de ansiedad con el patrón de conducta en estudiantes universitarios. Y nuestra hipótesis fue que los estudiantes de universidad con patrón conductual tipo A son más propensos a presentar altos niveles de ansiedad por las características de este tipo de conducta. Los objetivos de este estudio es examinar la relación del patrón de conducta con el nivel de ansiedad en estudiantes universitarios. Y como objetivos específicos teníamos determinar el patrón de conducta de los participantes e identificar el nivel de ansiedad de los participantes. Bueno, se pretende trabajar con dos variables principales en esta investigación, que son los patrones conductuales y la ansiedad. Conceptualmente se define como los patrones de conducta corresponden a normas específicas, que son guías que orientan la respuesta o acción ante situaciones o circunstancias. Y la ansiedad se define como un trastorno psicosomático que consiste en la manifestación fisiológica, afectiva, cognitiva y conductual de una persona ante una situación estresante con el fin de adaptarse a dicha situación estresante. Según el Manual Diagnóstico y Estadístico DSM-5, los trastornos de ansiedad son los que comparten características de miedo y ansiedad excesivos, así como alteraciones conductuales asociadas. El miedo se presenta como respuesta emocional a una amenaza inminente, real o imaginaria, mientras que la ansiedad es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura. Por otro lado, se define la ansiedad como una emoción que se proyecta a futuro y que se caracteriza por sentimientos de impotencia y poco control sobre eventos, que pueden llegar a tener consecuencias negativas para el individuo, lo que se traduce en la rápida respuesta de escape de dicho evento. Los trastornos de ansiedad se diferencian entre sí según el tipo de objetos o situaciones que inducen el miedo, la ansiedad o las conductas evitativas y según la condición asociada. Existe la agorafobia. En este tipo de ansiedad se le teme a lugares y situaciones que pueden causar pánico o sentirse encerrado. Trastorno de ansiedad debido a una enfermedad. Incluye síntomas de ansiedad o pánico intensos que son directamente causados por un problema de salud físico. La ansiedad generalizada. Se presenta ansiedad y preocupación constante y excesivas por actividades o eventos, incluso por actividades rutinarias a las que las personas se encuentran acostumbradas. El trastorno de pánico se presenta en episodios repetitivos de sensaciones repentinas de ansiedad y miedos muy fuertes que alcanzan un nivel máximo en minutos. El mutismo selectivo es la incapacidad constante en los niños para hablar en ciertas situaciones, ya sea como en la escuela, grupos sociales. Incluso hablan sin presentar esta incapacidad en otras situaciones como en su hogar o con miembros más cercanos de su familia. El trastorno de ansiedad por separación se presenta en la niñez. Se caracteriza por una ansiedad excesiva para el nivel de desarrollo del niño y se relaciona con la separación de los padres u otras personas que cumplen una función paternal o personas por las que se siente apego. Se presenta preocupación excesiva y persistente por la posibilidad de que un acontecimiento adverso, como perderse, tener un accidente o ser raptado. Se muestra una resistencia o rechazo a salir lejos de casa, a la escuela, al trabajo o a otro lugar por miedo a la separación. El trastorno de ansiedad social, también conocido como fobia social, implica altos niveles de ansiedad, miedo o rechazo o situaciones sociales. Las fobias específicas se caracterizan por una notable ansiedad cuando la persona se ve expuesta
a un objeto o situación específico. El trastorno de ansiedad inducido por sustancias es caracterizado por presentar episodios de ansiedad o pánico intensos que son resultado directo al uso inapropiado de drogas. Los patrones conductuales son un conjunto de pautas que identifican al perfil y carácter de la persona de una manera precisa. Se trata de varios modelos diferentes que sirven de guía y de orientación para actuar de una forma específica en determinadas circunstancias. El tipo A es un constructo psicológico referido a un conjunto de comportamientos de impaciencia, competitividad, sobrecarga y se caracteriza por ser ambicioso, impaciente y agresivo. Son muy competitivos, son inquietos y son propensos a la hostilidad y a la agresividad. Y el tipo B se caracteriza por ser más relajado, despreocupado, se muestran más alegres y pacientes. Incluso cuando se presentan situaciones muy estresantes, se mantienen tranquilos. La mayoría de las personas con este patrón de comportamiento son muy entretenidos. Bueno, como apartado metodológico en este trabajo, nuestro diseño es no experimental, ya que no alterará intencionalmente las variables independientes, y transversal, ya que se trabajará solo en un momento dado y se pretende analizar cuál es el nivel de ansiedad en la población y de qué forma se relaciona con los patrones conductuales. El nivel de profundidad de la investigación se realizará una investigación tipo descriptiva, ya que se busca especificar las características y los rasgos importantes de la ansiedad y de los patrones de comportamiento. Se pretende analizar cómo se manifiestan los niveles de ansiedad y los patrones conductuales, así como los componentes de ambos. Bueno, como método se solicitará permiso al director de la Universidad de Sonora de Santa Ana para poder aplicar los instrumentos vía Internet. Este permiso irá dirigido desde la Coordinación de Ciencias de la Salud de la Universidad Quino. Se aplicará la escala de autoevaluación de personalidad tipo A y tipo B, seguido del inventario de ansiedad de Beck, a los participantes, por medio de un link que se otorgarán a sus docentes y se les solicitará que se conteste con sinceridad, ya que de ahí se obtendrán los resultados de los niveles de ansiedad y de los patrones conductuales de los participantes. Con los resultados se analizará la relación que existe entre estas dos variables. Bueno, la escala de autoevaluación de personalidad tipo A tipo B se responde con escala tipo Likert, con las opciones de respuesta A casi siempre, B muchas veces, C rara vez, D nunca. Se califica de manera que todas las respuestas A y B valen 1 punto, C y D 0 puntos. Se realiza la suma dependiendo de las respuestas y si se tiene 5 o más de calificación final es porque se posee algunos componentes de la personalidad tipo A, y si es menor a 5 se señala como tipo B. El inventario de ansiedad de Beck cuenta con 21 preguntas, proporcionando un rango de puntuación entre 0 y 63. Su tipo de respuestas son de escala Likert. Cada ítem se puntea de 0 a 3, correspondiendo a la puntuación 0 en absoluto, 1 levemente, 2 moderadamente, 3 severamente. La puntuación total es la suma de todos los ítems. De 0 a 21 es ansiedad muy baja, de 22 a 35 es ansiedad moderada y más de 36 se considera ansiedad severa. Como apartado metodológico, el procesamiento de datos se llevó a cabo en el programa Excel. Se descargaron los datos de Google Forms y se trabajó en Excel aplicando las fórmulas para obtener los números de respuestas. Y ahí mismo se hizo la correlación de las dos variables para identificar si existía o no una relación. La población fue de estudiantes universitarios de Unison de Santa Ana, Sonora. La muestra fue de 98 alumnos que respondieron los instrumentos aplicados, los cuales son estudiantes de quinto y séptimo semestre de las licenciaturas de Derecho, Educación y Administración. En resultados se obtuvieron 98 respuestas, donde el resultado que más se presentó fue ansiedad muy baja, con una frecuencia de 71, con una gran diferencia de los otros resultados. Ansiedad severa tuvo una frecuencia de 18 y ansiedad moderada una frecuencia de 9, lo que demuestra que en los estudiantes a los que se les aplicó el instrumento, el 73% presenta un nivel de ansiedad muy baja o no la presentan. Seguido de ese resultado, el 18% presentan una ansiedad severa y el 9% una ansiedad moderada. De acuerdo al siguiente instrumento, se presentó que
el tipo A tiene una frecuencia de 58 y el tipo B con una frecuencia de 40, lo que representan un 59% tipo A y 41% tipo B. Al relacionar los resultados de los siguientes instrumentos aplicados, se obtuvo un resultado muy bajo, lo que significa que no existe una relación entre las variables. Se identifican como variables independientes el tipo de personalidad y los niveles de ansiedad. Como conclusión, al realizar este estudio de esta variable, encontramos que no se registra ansiedad en los jóvenes de nuestro estudio o son niveles muy bajos. La ausencia de ansiedad en la muestra de este estudio se debe probablemente a la edad de los estudiantes, asimismo a que la mayoría de los estudiantes aún no han terminado sus estudios universitarios y siguen aún en dependencia de sus padres de familia. Los objetivos de la investigación sí se cumplen, ya que el objetivo general era examinar la relación de patrón de conducta con el nivel de ansiedad en estudiantes universitarios, donde se identifica que no existe ninguna relación entre estas variables, y en los específicos se buscaba determinar el patrón de conducta de los participantes e identificar el nivel de ansiedad de los participantes, donde sí se logró identificar estas dos variables mediante los instrumentos aplicados. De acuerdo a la pregunta de investigación, ¿cómo se relaciona el nivel de ansiedad con el patrón de conducta en estudiantes universitarios?, se obtuvo que no existe una relación entre ambas variables, así que la hipótesis planteada sobre que los estudiantes de universidad con patrón conductual tipo A son más propensos a presentar altos niveles de ansiedad no se cumple. Los tipos de personalidad fueron variados, ya que los dos tipos se presentaron con alta frecuencia y se obtuvo un porcentaje muy bajo en los niveles de ansiedad, lo que se presenta como forma positiva, ya que el 72% de la población estudiada no presentó niveles de ansiedad o fue de nivel muy bajo, como antes se mencionó. Mis referencias, muchas gracias.